¿Todo bien? ¿Estamos? Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen arranque de semana para todos. Antes que nada, me gustaría hacer una aclaración frente a un pedido del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo. El gobierno tomó el compromiso de no avanzar ni en la modificación, ni en el cierre, ni de absolutamente nada en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos. Tomamos el compromiso de aclararlo públicamente, así que como se han generado algunas dudas con respecto a esto en las últimas horas, bueno, ratificar que no está en los planes del gobierno tomar ninguna medida ni ninguna modificación y que el Banco Nacional de Datos Genéticos seguirá funcionando tal como lo viene haciendo hasta ahora. Por otro lado, y en vísperas de en breve comenzar el tratamiento de la ley bases en la Cámara de Diputados, destacar a los pequeños y medianos empresarios de la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, que presentaron en el debate en comisiones para apoyar el proyecto y en este marco lanzaron un compromiso que de promulgarse la ley, se crearían o con el lema de 1 millón de pymes pueden tomar 1 millón de trabajadores. Hasta el momento ya hay 350 empresas y 3.500 emprendedores que se han sumado a esta iniciativa y por supuesto esto no es ni más ni menos que la representación de la buena voluntad de los argentinos que trabajan, de los argentinos que generan trabajo y de los que sí saben lo que es pagar las cargas sociales todos los meses, de los que sí saben lo que es pagar sueldos todos los meses y los que sí saben lo que es el esfuerzo y el tratar de llevar un emprendimiento, una empresa o cualquier otra cuestión que haga al crecimiento, a generar empleo y hacer de este un país mucho mejor del que conocemos. En otro orden de cosas, y con esto termino, destacar un hecho judicial que no es de ahora, tiene varios días, pero ha tomado conocimiento en los últimos días, perdón la redundancia, en la provincia de Chaco, y que no deja de causar estupor. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, cercano aparentemente a la política, fue procesado por corrupción y fraude en la administración pública. En la causa, la justicia señaló el presunto desvío de fondos de la Casa de Estudios hacia fundaciones y empresas que estaban a cargo de familiares y allegados. También fueron procesados en esta misma causa otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad, todos vinculados a una supuesta red criminal. Estas son las denuncias, que por supuesto son hechos presuntos, pero son las denuncias que efectivamente nos motivan cada vez más a impulsar auditorías en las universidades, porque precisamente sabemos que no todas las universidades son iguales, que no todos los rectores son iguales, y está claro que las auditorías son también para mostrar quienes honran su labor trabajando de manera transparente y por supuesto también para mostrar quienes no lo hacen. Dicho esto, me abro a preguntas para quien quiera preguntar. Jaime, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Jaime Rosenberg, Diario de la Nación. Vinculado con este último tema, el tema de las universidades, trascendió que habrá una reunión de la ministra Sandra Petovelo y el secretario Torrendel con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. Quería, consultarte qué se espera de esa reunión, hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno y si es una señal que la propia ministra tome cartas o participación en la reunión, una muestra de la importancia que le asigna el gobierno a esta reunión. Y ya que hablaste de las auditorías, no sé si podrías explicar el hecho de que el gobierno impulse auditorías, tomando en cuenta que las entidades que tienen que hacer las auditorías es la Auditoría General de la Nación y en todo caso la SIGEN, no el gobierno nacional. Gracias. Bueno, por eso es que aclaro siempre que estamos evaluando diferentes alternativas que nos permitan impulsar efectivamente esas auditorías, recordando también que la AGN, la Auditoría General de la Nación,
la última auditoría que hizo fue en el año 2018, entonces queremos efectivamente que se vuelva un método un poco más constante y cotidiano, ¿no? Que auditar una sola facultad en el periodo o en el último periodo de 6 años. Con respecto a la reunión es una reunión que estaba en agenda, que no se dio antes por cuestiones precisamente de tiempos. La reunión la va a presidir Torrendel, el secretario de Educación. Entiendo que la ministra va efectivamente a participar porque creo que se iba a acercar a saludar al rector de la UBA, pero no porque la reunión sea con la ministra. La reunión es efectivamente con gente de educación, en este caso con el secretario Torrendel y parte de su equipo, pero no era una reunión pactada como la ministra como principal anfitriona. Así que los resultados de la reunión se los daré después de que ocurra, pero es buena tu pregunta para aclarar que esta era una reunión que de hecho había sido reprogramada, creo que ahora no recuerdo, pero creo que en 2 oportunidades. No es que se da en el contexto de la marcha de la semana pasada, ni mucho menos. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo Pedro andás? Lacur para el diario AR. Mi consulta es la siguiente. Ayer el presidente volvió a hacer alarde del recorte en la obra pública en su camino hacia el déficit cero, ¿no? Sin embargo, la semana pasada nos conocimos la noticia de que el ministro Francos acordó con el gobierno provincial de Misiones un desembolso de fondos para la obra pública a cambio del acompañamiento de los diputados misioneros a la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que hacían gobiernos anteriores con la práctica del látigo de la chequera, por un lado, y por otro lado, si no creen que esto puede generar una andanada de reclamos por parte de otras provincias, ¿no?, que tienen la obra pública parada? Gracias. La primera vez, ¿no?, que te veo en la sala, no te veo cara de los habituales. Bueno, bienvenido, espero verte más seguido. A ver, en tal caso los desembolsos de fondos que puedan ocurrir revisten carácter, digamos, político, no látigo y billetera, sino alguna razón que excede al látigo y la billetera, porque nosotros no tomamos esa postura. En tal caso, lo que se pudo interpretar desde aquella famosa conferencia de prensa de Caputo, del ministro Caputo, donde hablaba de, señores, si la ley no ve la luz, indefectiblemente vamos a tener que seguir ajustando las partidas provinciales. Tampoco era látigo billetera, era simplemente una descripción de los hechos, no la misma descripción, digamos, que te podría hacer yo. Y así que de ninguna manera los desembolsos están relacionados con el toma y daca de votos. De hecho, lo aclaré yo y lo aclaró incluso creo que el propio presidente, no en las últimas entrevistas, pero lo ha aclarado en la discusión anterior de la ley bases, porque nosotros no somos así, no hacemos esas cosas porque son prácticas de la vieja política. Así que en tal caso, los desembolsos, de los cuales no tengo el detalle, como para hablarlo en número fino y en cuestiones un poco más puntuales o puntillosa, o de manera más puntillosa, nada tiene que ver con el apoyo no a la ley bases, ni a la ley bases ni a ninguna otra ley. ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo estás, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Quería consultarte con respecto a la cuestión que por ahí la gente, los legos, no entendemos mucho del tema superávit que defendió el presidente Milei en su cadena nacional y luego cuestionó ahora la ex vicepresidenta y presidenta. Habló de esto de te puede haber votado el 60%, pero después si la gente se caga de hambre dijo de qué sirve. Y ahí se metió con el superávit. ¿De dónde, dijo, hermano, tenés superávit si eso no tiene sustento, si es más lo que se debe que lo que... Si lo podías explicar un poco, a ver cómo se puede clarificar el tema. Lo que dijo la ex vicepresidente de la En Nación. línea con la explicación general de lo que es el superávit para entenderlo. Sí. Bueno, a ver, ¿qué quiso decir la ex vicepresidente? La verdad es que no lo sé. Te voy a tratar de explicar, o de comentar, no de explicar, de comentar qué es lo que creo que quiso decir. Indefectiblemente, el kirchnerismo ha hecho de la emisión monetaria y el déficit fiscal casi una religión, ¿no?
Incluso parte del equipo técnico del kirchnerismo ha dicho en más de una oportunidad que efectivamente el déficit fiscal te ayudaba a crecer. Y hasta era necesario para el crecimiento. Y lo cierto es que a veces uno no puede creer cómo personajes que fueron responsables de la decadencia argentina, personajes que fueron responsables del 50% de pobres, que fueron responsables de más de una década sin crear empleo, de una década y media sin que se creen empresas de punta a punta, y de haberlo destruido todo, digamos, cómo disocian la frase que vos usaste, que no la voy a repetir, pero que fue tal cual porque la escuché, esta vez no te tengo que decir confío en vos, efectivamente la escuché, ¿cómo puede disociar lo mal que lo está pasando la gente con 20 años de existencia de ellos en el poder? Suena extraño, ¿no? El poder de disociación que tienen de un hecho que es la causa con el otro que es la consecuencia de haber hecho todo mal. Y dentro de ese déficit es increíble donde ellos efectivamente cuestionan dos cosas, ¿no? Uno es la inflación y otro es el endeudamiento. Endeudamiento que, dicho sea de paso, ellos lo han llevado al extremo, ¿no? Porque no solo que han roto la deuda pública del Tesoro, sino que han despedazado el Banco Central con las famosas LELIQs, PASES y lo que en resumen se denomina pasivos remunerados. Entonces, no entender por gente que, gracias al déficit, a la destrucción de las cuentas públicas, ha despedazado todo, nos suena absolutamente alucinante cómo quienes han tenido el poder en la Argentina durante 20 años, bueno, salvado los 4 años en el medio, lo cierto es que suena insólito cómo no entienden algo tan elemental como que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y es increíble cómo siguen sin comprender cómo el déficit fiscal deriva indefectiblemente en dos cosas, o en emisión monetaria o en endeudamiento. Cuestión que ellos lo deberían saber bien porque han llevado el endeudamiento al extremo y han llevado la emisión monetaria al extremo. Entonces, suena, no, hasta me da hasta pudor explicar esto cuando es algo obvio, ¿no? Digo, si vos gastás más de lo que tenés, bueno, lo que te va a pasar es que el primer mes le pedís prestado al banco, que es el endeudamiento, al segundo mes el banco no te presta más, le pedís a un amigo, que acá era la emisión monetaria, y al tercer mes reventaste por el aire. Y es un poco la consecuencia de lo que estamos viviendo. Entonces, seguir discutiendo en la Argentina lo bondadoso del déficit fiscal o lo negativo del superávit fiscal, como lo plantea la vicepresidente, es insólito. Digamos, no hay otra definición que esa. Es absolutamente insólito no entender todavía, a pesar de tener una Argentina pobre, a pesar de tener una Argentina alejada del mundo, a pesar de tener una Argentina que no crece hace un montón de años, es increíble cómo siguen ponderando cuestiones que nos han hundido en la más absoluta decadencia. La verdad es que no, mucho más para aclarar sobre eso no hay, porque evidentemente no se entienden cuestiones elementales, ¿no? Muy elementales. Sí. No sé si quedó la respuesta clara. Por favor. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Fabián, feliz cumpleaños, ante todo. Ayer cumpliste años, ¿no? Cumpleaños, sí, gracias. Para la patria, le pregunto, se supo que el viernes la Junta de Directores de YPF se autoadjudicó un sueldo de 70 millones de pesos por mes. Quería saber en ese sentido en qué contribuye eso al estado en que se encuentra la Argentina, tomando en cuenta que quienes presiden, entre otros, son el jefe de gabinete Nicolás Pose y Juan Rolandi, el vicejefe, y si el gobierno va a tomar alguna medida con esta empresa de la cual poseemos todos los argentinos el 51%. Y por otro lado, preguntarte también, si me dejas, con respecto a las declaraciones del presidente ayer a la mañana en el programa de nuestro compañero Nacho Ortelli, con una caída, según acaba de decir hace un ratito Orlando Ferreres,
de la actividad económica. Bermúdez, perdón, se desplomó 9.7% interanual en marzo y además cayó 1.3% contra febrero. ¿De dónde podría referir la información que tiene el presidente con respecto a que los salarios le estarían ganando a la inflación? Y bueno, terminamos ahí. Gracias. No, por nada, Fabián. Bueno, a ver, con respecto a la frase de los salarios están ganando la inflación, entiendo que comparó los salarios registrados en marzo, que creo que no tengo el número exacto en la cabeza, pero entiendo que la comparación es, te lo voy a confirmar, pero los salarios registrados de marzo que indicaron un aumento del 13,1% versus la inflación que fue del 11 o 10,5%. Entiendo que la referencia es a esa comparativa del último mes que se tienen datos disponibles. De todas maneras, quedo en confirmártelo con el número, con la décima exacta, porque la verdad es que, como te imaginarás, no tengo todos los números del Estado en la cabeza. Con respecto a, obviamente que hay sueldos que son bajos, hay sueldos que uno podría tomar como aceptables y hay sueldos que son descabellados. Vos me nombrás YPF, pero incluso puedo sumar a tu pregunta otros entes descentralizados que no condicen, si se quiere, con la normalidad o con lo que uno pretende o con lo que la gente pretende. Venimos de un gran desorden en las escalas, no solo en los organismos descentralizados, en el Estado también, al menos la esfera nacional, que es la que a nosotros nos compete. Estamos trabajando en corregirlo. Tengan en cuenta también que hay muchas cuestiones en términos salariales de organismos descentralizados tan descabelladas como la que vos me podés mencionar, que vienen de años y años y años de un desorden y un desmanejo de algunas cuestiones que incluso es indignante, digamos, ¿no? para muchos argentinos. Así que efectivamente se va a trabajar en eso y se va a tratar de corregir, ya te digo, no solo estas cuestiones delirantes, sino también cuestiones que son delirantes por lo bajo, ¿no? Bueno, de hecho, probablemente en compañeros tuyos lo veas, ¿no? Como algunos salarios están muy por debajo de lo que uno pueda pretender. Así que es parte de la tarea que tenemos por delante. Bueno, eso es un tema de una empresa, ya te digo, una empresa mixta donde efectivamente no tenemos una decisión directa sobre eso, pero estamos trabajando en eso. Quédate tranquilo que estamos trabajando en eso. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Quería saber, bueno, en las últimas horas comenzaron a arribar los primeros alimentos producto de la apertura de importaciones. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno en términos de cuándo creen que van a empezar a impactar en la baja de la inflación y si hay porcentajes mejor? Y si están trabajando en alguna otra apertura de importaciones justamente para bajar la inflación, además de alimentos. Gracias. Bueno, en realidad nosotros la apertura de importaciones es un camino de parte de nuestro esquema de liberar el comercio, ¿no? En su momento estaban dadas las condiciones para hacer la apertura de algunos rubros. Unos fue alimentos, había otros rubros también que estaban incluidos en esa primera liberalización de importaciones. Por un lado la expectativa es efectivamente que eso es un camino de continuar. Por supuesto que tiene que ser de a poco por varias razones que ya supondrás, pero además de eso, claramente para nosotros en igualdad de condiciones la competencia siempre es sana, ¿no? Y mejora el precio del consumidor, que en definitiva es lo que importa, que el precio del consumidor mejore. Nosotros la verdad es que más allá de que tomamos como número válido solo el de INDEC, sí, como ustedes saben muy bien y yo lo he comentado en alguna conferencia, tomamos también referencias de algunas consultoras privadas. De hecho, alguna me la nombró recién Fabián con respecto a
otro indicador, pero que tomamos referencias y la verdad es que el rubro de alimentos viene mostrando un comportamiento acorde a nuestras expectativas, lo cual nos pone por supuesto muy contentos. Ahora, ¿cómo va a evolucionar o cuál va a ser el número final de abril? Bueno, nos enteraremos a mitad de mayo cuando efectivamente el INDEC publique su informe mensual de inflación. Todo lo demás son especulaciones, ganas y deseos de que efectivamente esto haya sido así. Y por supuesto que como consumidor entiendo que efectivamente eso es así y que los alimentos están teniendo un comportamiento de precios bastante estables a lo que veníamos, o bastante más estables de lo que veníamos acostumbrados en meses anteriores, ni más ni menos porque vos haces referencia a una política de importación o de levantamiento de trabas que había de la importación de algunos productos, pero lo cierto es que hay todo otro trabajo hecho en materia monetaria que muy a poco, porque tiene su rezago lógico, muy a poco empieza a impactar en tema precios en general y en tema alimentos en particular. Pero ojalá que efectivamente lo que vos estás sugiriendo, que es que las importaciones también colaboran a que los precios a quien, digamos, como ha sido reconocido por algún empresario, que los precios no tengan la cobertura de riesgo que tenían hace unos meses, bueno, para nosotros, por supuesto, es una gran noticia, ¿no? ¿Algo más? Una pregunta. Buen día. ¿Cómo andás? Berta Reventos para la cadena SER de España. Un gusto. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera, en vista de el último episodio, los acontecimientos que ha habido en España con el presidente Pedro Sánchez tomándose unos días para reflexionar si seguía al frente del gobierno o no y finalmente decidiendo que sí, que sigue. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana de que el presidente Sánchez lo que ha hecho es puro peronismo. Quería preguntarle qué opinión le merece al gobierno del presidente Javier Milei este último episodio y si coincide o no con la valoración del señor Feijóo. Y en segundo lugar, esta mañana El País ha publicado una nota donde decía que el presidente Milei, en su viaje a Madrid el mes que viene para dar apoyo a Vox en la campaña de las elecciones europeas, no tiene previsto reunirse con Pedro Sánchez ni con el rey. Y quería preguntarle, reconfirmar y preguntarle por qué no se reúne con su homólogo en España. Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que con respecto a la primera parte de tu pregunta, no tenemos opinión sobre lo que pasa en términos de política interior en el resto de los países, o al menos no con España, porque no tenemos que opinar sobre un hecho que es un tema local donde respetamos en tal caso el esquema de cada país y el sistema democrático de cada país y las decisiones que cada autoridad tenga elegida o ejerciendo el poder de manera legítima, no tenemos que opinar. Con respecto a lo segundo, la agenda del presidente Milei en España todavía no la tengo. Efectivamente, el viaje está confirmado. Tengo algunos detalles en la cabeza, pero todavía nada acá en Argentina, al menos con este gobierno. Las agendas las transmitimos cuando efectivamente están confirmadas, completas, y no negamos ni afirmamos ninguna visita, ni ninguna reunión, ni ninguna entrevista, ni ninguna cuestión de agenda en el país de destino hasta que no tengamos toda la agenda confirmada. Así que en cuanto la tengamos, hay un canal aquí para prensa extranjera, seguramente te llegue por allí la agenda detallada, y si no, ahora le pedís a Javier Lanari que te agregue o que te tenga en cuenta para el tema de la agenda en España. Sin embargo, está confirmada la presencia en el acto de Vox. Por eso, pero eso yo no lo confirmo hasta que no tenga la agenda confirmada. Porque recién cuando tenga la agenda confirmada, y por supuesto el ok del presidente de la Nación, yo no confirmo agenda. O sea que no te voy a poder confirmar ni desmentir que vaya a la visita de Vox. Probablemente lo haga, pero no te lo puedo confirmar porque no tengo los elementos todavía como para confirmártelo. Cuando lo tenga y sea oficial, se los voy a comunicar. ¿Algo más? Gracias.